Santiago Abascal, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Desde la última vez que nos vimos, yo no sé, es que esto está tomando un cariz tremebundo. ¿Cuáles son los asuntos fundamentales? Luego reparto juego, porque yo ahora soy muy bueno, dejo que pregunte la gente y todas estas cosas. A mí el confinamiento me ha depurado mucho. Y además necesitamos mucha gente para la resistencia. No sé si has podido ir antes, la nueva sección de Rosa Díez, organizar la resistencia. Aún no. Porque nos va a tener que tocar resistir de una manera que no hemos vivido nunca. Pero es mucho más joven, pero cuando se dice la democracia que tanto nos ha costado, eso es mentira. Eso es mentira, la democracia nos la regalaron. Lo que ha costado es resistir a la ETA en el País Vasco, al separatismo catalán, terroristas incluidos en Cataluña, en Valencia, en Baleares, a la inmersión lingüística, en Navarra, por ejemplo, igual que en el País Vasco. Eso sí que ha costado, eso sí, y eso Abascal lo sabe desde que nació prácticamente. Y lo otro no, por eso es tan fácil quitárnosla. Y yo creo que esa es por lo menos la impresión que tengo, aparte que la sociedad moderna es banal, baratita, acomodaticia, no se mete en líos, etcétera. Pero es que yo creo que tenemos un régimen constitucional que ha tenido un funcionamiento, salvo en las zonas manchadas por el despotismo nacionalista, o sea, antiespañol, extraordinario. O sea, nunca hemos vivido unos años de prosperidad como los que ha vivido España desde el 77. O sea, nunca. O sea, los reyes católicos, pero como teníamos varias guerras que ganar, eso sí, las ganábamos todas, bueno, pues digamos que había bajas, pero esto ha sido unos años de una paz solo alterada por los crímenes del separatismo y sus aliados, sus socios, recogenueces, etcétera. Pero prácticamente desde que empezó la pandemia hemos asistido a un asalto consciente, deliberado, a toda la estructura básica que viene funcionando en España desde que el pueblo español, por una mayoría aplastante, el 90%, refrenda la Constitución. Y estamos viendo, solo en los 3 últimos días, hemos visto cómo hasta la propia presidenta de las Cortes se suma al ataque al rey, que es el ataque a la monarquía parlamentaria y a la Constitución, cómo se desprecia la verdad en el Parlamento, cómo se ataca la Comunidad de Madrid, se asalta la Comunidad de Madrid ilegalmente a golpe de BOE, porque es lo que resiste. Debo decir que, aunque yo he criticado a veces, la semana que viene creo que tendremos a Rocío Monasterio, pero que el comportamiento de Vox, a diferencia de Ciudadanos, está siendo de una lealtad ejemplar, porque era un momento para saltarle al cuello a Díaz Ayuso, ya que su partido la abandona y Ciudadanos la traiciona públicamente. Pero es que, claro, los madrileños no tienen por qué pagar que se quede la presidenta sola ante esta manada de lobos, o de hienas, o de perros rabiosos, acompañado por buitres cernícalos y quebrantahuesos por el... En fin. Pero es que además el asalto al Poder Judicial se consuma cuando nos anuncian ayer que ya piensan aprobar la sustitución en contra de lo que dice la Constitución, que hace falta al menos 3/5, ya estaba menoscabada desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, cuando decía que era la mitad, tenía que elegirlo solamente los jueces, exclusivamente, y que los políticos pues no se metieran. Se metieron bastante, pero no tanto, y en todo caso era una mayoría cualificada de 3/5. Ahí decían mayoría absoluta, lo cual significa que el voto de Bildu es el que va a elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son los que nombran a todos los presidentes de las audiencias regionales, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de los 3 últimos días. ¿Qué está pensando Vox? Luego hablaremos de la moción de censura. Pero eso, digamos, es un elemento, no diré anecdótico, pero bueno, una pieza. Lo fundamental, ¿qué análisis hacen en Vox de lo que está pasando en España y cómo se puede organizar la resistencia? Porque mucha gente ni siquiera sabe lo que le pasa, y en los que saben lo que le pasa no saben de qué clavo, aunque sea ardiendo, colgarse. Bueno, nosotros creemos que España vivió uno de los momentos más complicados de su historia reciente, hace 3 años, con el golpe de Estado permanente en Cataluña, pero que en aquel momento
llegó a su punto álgido con el 1 de octubre, un golpe de Estado que había venido siendo tolerado desde los tiempos de Jordi Pujol y que prácticamente no fue combatido por el gobierno de Mariano Rajoy. Tuvimos la suerte de la movilización de la sociedad española, de asociaciones civiles, fundaciones, de la llamada del rey a la defensa de la Constitución, que fue lo que en aquel momento salvó la Constitución y la unidad de España, y algunos no se lo perdonan. Hemos pasado de un golpe de Estado en Cataluña a un golpe de Estado institucional, golpe de Estado de naturaleza moderna, por parte del gobierno. Estamos viendo el asalto al Poder Judicial, estamos viendo cómo se atreven a atacar al jefe del Estado, al rey, de la manera más descarada, no permitiéndole que asista a la apertura del año judicial. Sabemos además que están evitando que vaya a otro tipo de eventos, por la información que tenemos, y están aprovechando la grave crisis sanitaria y la crisis económica que algunos están provocando deliberadamente para llevarnos a una situación similar a la de Venezuela y poder avanzar de una manera más rápida su agenda política, para perpetrar ese golpe de Estado institucional. Si en el primer confinamiento encerraron a los españoles prohibiéndoles trabajar y no dándoles una alternativa, en modo de pago de salarios, por ejemplo, en este segundo confinamiento lo primero que han hecho es confinar al rey. Cuando quien tiene que estar confinado es el gobierno, pero en la cárcel, por las responsabilidades criminales que tiene en la gestión de la crisis económica y sanitaria. Ese es el análisis que hace Vox, y por eso precisamente Vox cree que tiene la responsabilidad moral de presentar una moción de censura. Antes decía precisamente Rosa Díez, dice, bueno, cuando presentaron la moción, yo pensé que, hombre, era una cosa anecdótica, más de marketing y tal, pero claro, han pasado 2 meses. Dice, y en estos 2 meses han pasado tantas cosas que lo que me asombra es que los 3 partidos que se dicen constitucionales, aunque yo creo que desde ayer Ciudadanos ya se puede considerar una agrupación del PSOE, o sea, porque si ya después de la traición de Aguado salen Inés Arrimadas aplaudiéndole, es evidente que se han cambiado, que, bueno, y volverá Marín a ser el abrecoches de Susana Díaz, y en fin. Pero, dice, ¿cómo es posible que no haya, al menos la moción la presente quien la presente? Ya se sabe que se va a perder, pero eso no quiere decir que se pierda políticamente, es decir, que se vota. Pero claro, los discursos pueden ser coordinados, precisamente al ser 3 grupos, y podrían ser demoledores, porque lo que está haciendo el gobierno es bastante nuevo, es decir, que el proceso es verdad que es largo, pero lo que ha hecho últimamente es un acelerón de tal velocidad. Es que cuando veo de fiscal general del Estado a la novia del abogado del narco, o sea, a la novia de Garzón, que es el tío que defiende al testaferro de Maduro, es decir, que defiende a Maduro para que su testaferro no declare en la DEA contra él. O sea, estamos hablando del AMPA internacional y que no pasa nada. Me asombra que en la oposición no haya, no sé si lo ha habido, y eso le pregunto, alguna tentativa, si no de unidad, hombre, por lo menos de no tocarse las narices. Debo decir que ayer, donde está usted sentado, estuvo Teodoro García Egea y no me dio muchas esperanzas. Pero en fin, ¿cómo lo ve usted? Yo en el mes de mayo, durante uno de los debates de las ampliaciones del estado de alarma, ya dije que el gobierno merecía una moción de censura, porque creo de verdad que este es el peor gobierno en 80 años, y creo que soy generoso al afirmarlo. Y luego dijo que en 800 y quizás se acerque más. Sí, pero bueno, es porque a veces la izquierda piensa que nos hemos equivocado y tratan de hurgar en la herida de la equivocación, yo quiero que tengan claro que nosotros no damos un paso atrás. Sí. Y además se generó el debate en España de si era el peor gobierno en 80 años y por suerte creo que una mayoría de españoles lo creen de esa manera, sin reivindicar ningún otro gobierno necesariamente, sino únicamente desde un punto de vista comparativo, de naturaleza económica, por ejemplo, e incluso porque en 80 años no ha habido ningún gobierno de la nación que haya puesto el poder en manos de comunistas, de separatistas y de terroristas. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Pero yo decía que en el mes de mayo, durante uno de los debates de las ampliaciones del estado de alarma, a las que Vox ya votó de manera negativa, emplacé al Partido Popular, fundamentalmente a Pablo Casado, a la presentación de una moción de censura, porque entendía que era una responsabilidad del primer partido de la oposición. Y dejamos pasar 2 meses. La situación política se ha ido degradando de una manera clara y finalmente nosotros decidimos presentar la moción de censura, decidimos anunciarla en el mes de julio, pero diciendo que no la presentaríamos hasta 2 meses después, y hubo ciertas chanzas con aquello, pero lo explicamos en el primer momento. Era porque no queríamos protagonizarla necesariamente nosotros, ni liderarla, sino porque seguíamos tendiendo la mano para que apareciera otra persona independiente o para que
incluso el Partido Popular valorase la posibilidad de sumarse a esa moción de censura e incluso encabezarla. Claro, recibimos una contestación muy rápida vía Twitter, minuto después de anunciar la presentación de la moción de censura yo en la tribuna del Congreso, por parte del secretario general del Partido Popular, atacando la moción de censura e incluso sosteniendo, como viene sosteniendo el PP en los últimos días, que nosotros somos los responsables de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Y yo no voy a contestar hoy a esa argumentación recordando todo lo que ha hecho el Partido Popular para que la izquierda haya llegado en España donde lo ha hecho, porque creo que no es el momento. Lo hemos dicho muchas veces y probablemente haya tiempo en el futuro para volver a recordárselo. Yo hoy sigo tendiéndoles la mano. Creo que hay fórmulas para poder colaborar en esta moción de censura. Pero en todo caso, esta moción de censura, en contra de lo que se ha dicho desde el PSOE y del PP, sorprendentemente, porque han dicho que es una moción de censura contra el PP, no emplaza únicamente a los diputados del Partido Popular. Llama a todos los diputados, muchos de los cuales probablemente dentro de la fila del Partido Socialista están atemorizados ante lo que está viendo España y también ante la posibilidad de perder su escaño, que es la única razón por la que algunos siguen apoyando a Pedro Sánchez. Nosotros nos dirigimos a todos, a los del Partido Popular, a los del Partido Socialista, a los de Ciudadanos y, por supuesto, a los partidos regionalistas. Con los separatistas, evidentemente, no tenemos ninguna esperanza y vamos a combatirles. Esta es una moción de censura que interpela a todos los diputados, no solamente al Partido Popular. Sabemos que probablemente nos quedemos solos, pero estamos acompañados por muchos españoles que han votado en noviembre cosas muy diferentes y que creen que España está viviendo el peor momento que conocen y que están con el susto de su vida. ¿Cómo interpreta lo del golpe del BOE de ayer contra la Comunidad de Madrid y qué piensa hacer Vox al respecto? Lo digo porque está claro, por lo que se vio ayer, que el Partido Popular se niega a una actuación conjunta. El flamante portavoz, que era un buen alcalde de Madrid, ha desaparecido, ayer desapareció. O sea, han quitado a Cayetana y parece que han quitado el tapón del fregadero y se está yendo toda el agua sucia. Es una cosa sorprendente porque es que ha sido el momento, desde entonces va y ayer nadie habló en nombre del Partido Popular, ni siquiera en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como ya hizo cuando se negaron a pasar a Madrid a la fase 1, que tenía que haberlo pasado, escudándose en un comité de expertos que luego confesaron que no existía. Es decir, cuando han machacado durante un mes a la gente más modesta de Madrid, al que tenía un pequeño comercio, un bar, que ya medio lo destrozaron y ahora lo quieren acabar ya de destruir por completo, ¿qué análisis hace Vox? Y no podría ser quizá Vox, ya que también Isabel Díaz Ayuso está maniatada por un gobierno de coalición con uno que le traiciona en televisión, por un partido que dice que haya cada cual, pidiendo nuevas elecciones en Madrid. Bueno, yo creo que antes de que Aguado cometa una insensatez, los madrileños tienen que poder votar para que no se produzca un nuevo fraude electoral como ya hemos padecido a través de Pedro Sánchez con la gigantesca mentira, burda, brutal, sin ningún tipo de vergüenza a los españoles. Los políticos han mentido mucho en España, pero que un político dijera que no iba a pactar con comunistas, separatistas y terroristas de una manera tan clara un viernes y que el lunes pactase con todos ellos, eso es algo que no hemos vivido. Por eso hemos dicho que este gobierno es ilegítimo. Se rasgan las vestiduras cada vez que lo decimos, pero lo sostenemos, lo mantenemos y va camino de convertirse en ilegal si no lo ha hecho todavía. No hay ningún tipo de análisis científico o técnico en el ataque a la Comunidad de Madrid. Hay una estratagema política, como la que existe en estos momentos contra el rey, y nosotros no vamos a colaborar en esa estrategia política. Al contrario, lo que nos sorprende es que en esa estrategia política de desgaste de la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades que en estos momentos está resistiendo el asedio del golpe de Estado de Pedro Sánchez, colabore el presidente de la Junta de Castilla y León, como vimos ayer, apoyando todas las medidas. Eso es lo que nos sorprende. Sin saber las que son, además. Creemos, que eso además, tiene un enorme mérito. Que hay un intento deliberado de dañar la economía por parte de Podemos y, por lo tanto, de dañar a la comunidad que está siendo el motor económico de España en estos momentos. Y nosotros vamos a estar absolutamente enfrente, más allá de las diferencias que tengamos con el Partido Popular en términos generales y con Isabel Díaz Ayuso. También es verdad que consideramos, y esta es una reflexión añadida, que el Estado de las autonomías se ha demostrado absolutamente ineficaz en el combate de la epidemia y de la crisis económica en estos momentos. Tener que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas es imposible, para este gobierno y para cualquiera. A ver.
Sí, buenos días, señora Abascal. Buenos días. Por volver al tema de Madrid, y, en fin, yo la información que manejaba, desde luego, hace 10 días es que ya el Ministerio de Interior estaba poniendo en marcha un reclutamiento, ¿no?, de policías para destinarlos a un dispositivo especial en Madrid, con lo cual entiendo que hace ya 10 días esto estaba perfectamente planificado. Déjame añadir una cosa que lo descubrimos aquí, lo denunciamos. También se han incautado de todas las vacunas de la gripe para luego hacer como que ayudaban. Tremendo. Que es uno de los ataques a la salud pública. Eso es lo ilegal. Lo que decía antes Abascal, dice, no es que sea ilegítimo de origen, que por supuesto lo es. Ha mentido a los españoles, dijo que convocaba elecciones para no pactar porque no podría dormir con los comunistas. Y les ha entregado nada menos que trabajo. O sea, el mercado laboral, que se dice pronto, la vicepresidencia del gobierno, etcétera. Pero secuestrar las vacunas de la gripe, que están compradas por particulares, por clínicas, tal. Mi vacuna de la gripe me la ha robado Pedro Sánchez. Bueno, y eso coincide con lo que dice de Interior, porque eso se produjo hace 2 semanas. No, esto es toda una estrategia, ¿no? Quiero decir, no son los baremos que pone Fernando Simón encima de la mesa y sanitarios, porque no es verdad. Esto es una estrategia que culminará seguramente en una moción de censura que yo no sé si ahora, con la aprobación del decreto que ha hecho el gobierno, se podrían convocar elecciones. Lo comentaba Tomás antes de entrar aquí y ahí me ha surgido la duda. Igual es también una maniobra para evitar ir a elecciones. No, y voy a por centrar el tiro de la pregunta. El gobierno de Madrid va a acudir a los tribunales a recurrir lo que entiende que es un golpe de mano. ¿Hay posibilidad de que a ese recurso se sume Vox? Eso por una parte. Y si usted cree que desde el Congreso la señora Batet va a maniobrar para intentar, pues en fin, jugar y hacer trampas con las fechas y los movimientos y la organización de la moción de censura. Y con el reglamento, digamos. Eso es. Bueno, en cuanto a sumarse ese recurso, yo emplazo a Isabel Díaz Ayuso que hable con Rocío Monasterio y que se pongan de acuerdo, que estoy convencido de que será posible para defender el interés de los madrileños y para protegernos del golpe de Estado institucional que protagoniza Pedro Sánchez, evidentemente con la colaboración de la Presidencia del Congreso y de todas las instituciones. Ya lo están logrando en algunos aspectos en el ámbito judicial, parece que casi absolutamente en el ámbito fiscal. Y por supuesto que nosotros vamos a resistir y vamos a buscar alianzas. Es nuestra responsabilidad patriótica, alianzas por encima de Vox, porque el problema que tenemos nosotros es que nos creemos lo que decimos. Y por eso cuando yo digo aquí cosas que a algunos les parecen tan gruesas, pues presento una moción de censura, que es la herramienta que tengo. O intento llevar al gobierno a los tribunales, como hemos hecho. Porque creemos que el gobierno de España está en manos de las mafias. Y lo decimos en esos términos, que resultan tan crudos. Yo he vivido a lo largo de mi vida lo que era una mafia terrorista y cómo operaba socialmente a través de todo tipo de instituciones sociales, políticas, cómo se infiltraba en las instituciones públicas, cómo creaba instituciones sociales para hacerse con el poder. Y cuando uno no se plegaba, pues había una institución verdaderamente eficaz y perspicaz, según Pablo Iglesias, que era la banda terrorista ETA, que hacía que aquello funcionase. Pues bien, hoy estamos ante un gobierno que ha convertido el Congreso de los Diputados en un mercado, porque ya no es sede de la soberanía nacional. Tenemos que asistir a unos espectáculos absolutamente lamentables, soportar la presencia de diputados que no han jurado la Constitución, sino que se han conjurado contra la Constitución, y vemos cómo el gobierno de España necesita demonizar a Vox, porque a la vez necesita justificar su pacto con Bildu. Todo el día atemorizan al Partido Popular por recibir el apoyo de Vox en alguna comunidad autónoma, porque tienen que justificar que han pactado con la ETA, que es lo peor que podía hacer un gobierno en España. Y lo han ido haciendo poco a poco desde la época de Zapatero, porque este es un proceso Eso exactamente que empieza hace mucho tiempo. Rosa Díez, cuando le decía la prisa con la que está actuando un gobierno social comunista, ya con una agenda puramente comunista. El Largo Caballero era socialista, pero su proyecto era el comunista, crear la dictadura, la famosa dictadura del proletariado, que era la dictadura que él creía que era la suya, la de su PSOE y, por supuesto, fuera del Partido Comunista, la de Stalin, porque fueron los que realmente tenían la patente. Pero ahora estamos, y Rosa Díez ha dicho, eso empieza desde el mismo día en que Zapatero, no en la presidencia, sino antes, empieza a aceptar que el enemigo es el PP y no la ETA. Dice, ese es el momento del cambio. Cuando estaba pactando con ETA ya. Claro, y me ha faltado recordar el momento exacto
después de las elecciones que prácticamente ganan Redondo, Terreros y Jaime Mayor, en el Cursal, la foto del Cursal, en San Sebastián, etcétera, se quedaron a esto de ganar, y si se hubieran mantenido, hubieran ganado las siguientes, que había un momento además de efervescencia cívica contra la ETA y sus secuaces, los recogenueces, y saca Juan Luis Cebrián un artículo que se llama El discurso del método, él comparándose con Descartes, nada menos, será por descartar talento. Bien, donde decía, con el PNV, mal que bien, íbamos tirando. Claro, sobre todo tú, que no te tiraban porque llevabas 8 de escolta. Este señor no iba tirando con el PNV, porque el PNV era la ETA. Y sigue siendo lo mismo, es decir, siempre han estado juntos. El otro día decía Santiago González, otro de las incorporaciones, no te quejarás, estamos metiendo a todos tus paisanos aquí. Hay ya menos paro mediático en el País Vasco gracias a la radio. Bueno, pero lo cierto es que es verdad que esto es un proceso antiguo. Y hoy escribe Andrés Trapiello una columna en El Mundo que dice: para que no se rompa España es necesario que se rompa el PSOE. Porque realmente es el PSOE el que ha conducido lo mismo que fue el PSOE el que nos llevó a la guerra civil, cuando a Besteiro, que era el ala decente del PSOE, lo derrotaron, lo mismo que echaron a Redondo, Terreros, además utilizando las formas más mafiosas y viles y personales, lo mismo que apartaron a Besteiro para llevarnos a la guerra civil. Y Besteiro decía, eso es un crimen moral contra la nación, pero además, ¿qué seguridad tienen de ganarla? Cosa que efectivamente pasó. Pero esta es una cuestión que yo creo que para mucha gente joven hay que explicarla, porque entre la gente de Vox hay de todas las edades, pero muchos son jóvenes. Claro, ellos no saben lo que pasó cuando Zapatero empezó a elegir la ETA antes que el PP. ¿Cómo se plantean esa pedagogía, digamos, que es histórica? Pero es que, claro, estamos hablando de 2 décadas. Claro. Pues la verdad es que hemos venido haciéndola, y yo a veces incluso me he aburrido de mí mismo en algunos mítines e intervenciones recordando la historia del Partido Socialista, que la he recordado en las Cortes, que creo que no se había hecho probablemente nunca durante toda la democracia, y la he recordado en mítines a lo largo de toda España, multitudinarios, con presencia de mucha gente joven. Entonces, realmente nosotros hemos hecho esa labor, hemos combatido la ley de memoria histórica, que está en la base del ataque que estamos recibiendo como sociedad, en el ataque no solo a nuestras ideas, sino a la convivencia, a nuestra libertad para poder expresarnos sobre el presente y sobre el pasado como nos dé la gana. A mí no me van a obligar a condenar a mi abuelo, ni a mí se me va a ocurrir obligarle al señor Casado a que condene al suyo. Bueno, tenía otros 3 que, como los otros 3 de Zapatero, desaparecieron. Sí. Yo tuve un abuelo republicano, y los otros, ¿qué eran? ¿Desertores o qué? O sea, yo es que me asombra, porque los otros 3 de Zapatero, e incluso el abuelo, que lo que pasó es que se cambió de bando y de ahí vino la cosa. Bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí nadie ha tenido abuelos nacionales, y entonces ¿cómo ganaron la guerra los nacionales? Es asombroso, ¿no? ¿Qué pedagogía, perdón? Pues, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid conseguimos el otro día, a propuesta de Vox, con el apoyo del PP y Ciudadanos, que se retiraran las calles, y espero que también las estatuas, a Largo Caballero y a Indalecio Prieto. Y he de decir que a mí esto es algo que no me gusta, en términos generales. Yo creo que quien ha formado parte de la historia de España debe estar ahí. Sí. Sea Indalecio Prieto, Largo Caballero o Francisco Franco. Es nuestra historia. A unos les va a gustar más, les va a gustar menos. Pero yo creo que no podemos entrar, no deberíamos entrar en esa guerra de quitar calles y estatuas. Ahora bien, si la izquierda nos viene con una ley de memoria totalitaria, a nosotros nos van a tener enfrente y les vamos a dar de su medicina por partida doble, si es necesario. No nos vamos a callar ni vamos a estar con la mano tendida permanentemente al que nos quiere morder, al que nos quiere ilegalizar y al que nos quiere meter en la cárcel. Y digo que nos quieren meter en la cárcel porque, vamos, si se atreven con el rey, ¿qué no harán con nosotros? Es que las guerras culturales exigen respuestas, quiero decir, exigen actividad. Y ustedes, la guerra cultural al menos la mantienen, algo muy importante, dado que la derecha más tradicional ha desertado absolutamente. Bueno, y después de lo de Cayetana, ya del todo. Respecto a la moción de censura, que yo reconozco que como Rosa Díez hace 2-3 meses me parecía hacer volar palomas, como dicen los catalanes, ahora creo que es absolutamente necesaria. Es decir, ya que no es posible un gobierno de salvación nacional, al menos que haya una moción de censura que salve la dignidad nacional. Técnicamente, aunque sin éxito, yo le recordé a Teodoro un artículo de Vidal Cuadras hace una semana
Decía, España es un país sorprendente donde no hay una moción de reprobación al presidente. Sí, a los ministros. Se puede votar una reprobación de los ministros, pero no del presidente. Y la única manera de reprobar al presidente es una moción de censura, porque la Constitución se hizo así. Y eso es un error que no tiene ninguna Constitución, pero bueno, está así. Y esto es una moción de reprobación, decía, no de censura. De reprobación de un régimen, ¿eh? Yo creo Bueno, que claro, es lo que tendrían que entender tanto en el PP como en Ciudadanos, si es que todavía entienden algo. Es decir, insisto, esta es una moción de censura para preservar la dignidad nacional. Yo ya tanto para ganarla o para no ganarla, sino para que la gente vea que realmente hay una oposición, que hay otra posibilidad. Salvación nacional. Y luego yo le haría una pregunta ya más particular. Yo cada vez estoy más convencido de que el renacimiento de la derecha solo se va a poder hacer a través de Vox. En torno a Vox, o probablemente con Vox como protagonista, como excipiente de esa. Entonces, ustedes están dispuestos, digamos, a aflojar un poco su círculo para que haya más permeabilidad, para que se pueda constituir una derecha realmente importante, realmente moderna. El problema es que, aunque les acusen a ustedes de ser trogloditas, el único partido de la derecha moderna es Vox en este bueno, momento. Pero hay... Es así, es decir, no le dé el carné a Tomás, que luego pasa lo que pasa. Pero yo creo que ahora luego es que me acaban de llegar unas declaraciones, pero después de que conteste a Abascal, y después iremos a los oyentes. Es que ha hablado Inés Arrimadas, pero hay cosas que ya me producen vergüenza ajena. Y como he votado a Ciudadanos y ahora me avergüenza, pues vamos, conteste don Santiago y vemos por dónde van los oyentes. Yo creo que ahora la responsabilidad de Vox no es precisamente aflojar para sumar, sino apretar para ser vanguardia, para ser ariete y para ser la primera línea de combate frente al golpe de Estado que tenemos enfrente. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad en este momento histórico. Eso no significa que Vox no tenga capacidad de pactar, porque lo ha demostrado en Andalucía, en Murcia y en Madrid, a pesar del maltrato recibido durante esas negociaciones. Porque precisamente, muy especialmente Ciudadanos, quería que Vox diera los votos, pero que se apartase como un apestado, como un leproso, y que no apareciese en ningún lado. Y prácticamente decir, no, esto nos han votado, pero no sabemos por qué. Pero a la vez pensaban que teníamos la obligación de votarles sin ofrecer a Vox el cumplimiento de ninguna parte de nuestro programa. Y siempre dijimos, bueno, nosotros plantearemos el cumplimiento de nuestras propuestas en función de la representación que nos han dado los ciudadanos, que es menor, en ese caso, en las comunidades autónomas, que la que tenían el PP y Ciudadanos. Es que Vox, a pesar de ser un partido muy firme en los principios, es un partido transigente y que sabe pactar. Pero que sabe pactar con el que está en los aledaños, no con el que está protagonizando un golpe de Estado. Hay un asunto muy importante, y es el de la reprobación y la moción de censura. Una de las críticas que ha recibido la moción de censura, a la que se ha sumado una gran parte del coro mediático de la derecha, ha sido la de que íbamos a reforzar al gobierno. Bueno, según eso, la de Hernández Mancha reforzaba al gobierno, la de Iglesias reforzaba al gobierno, todas refuerzan al gobierno. Pero hay que recordar cómo reforzó al gobierno de Suárez la moción de Felipe González. Sí. Lo refuerza un poco más y lo tumba. O sea, sí. Pero el argumento que le he escuchado además al señor Casado era que íbamos a reforzar al gobierno y que además no daban los números y que esto conduce a la melancolía. Y acto seguido anuncia la presentación de una moción de reprobación del señor Iglesias y del señor Garzón, para lo que tampoco dan los números. Y yo pregunto, esa moción de reprobación del señor Iglesias, que por cierto vamos a apoyar, y del señor Garzón, que vamos a apoyar, pero que no se va a ganar en el Congreso, ¿está fortaleciendo a Pablo Iglesias? Y peor aún, ¿está debilitando al rey en el Congreso porque no va a conseguir el apoyo del Congreso al rey? O sea, los argumentos son de doble vuelta, y yo creo que hay que ser honrado en su planteamiento. Nosotros probablemente perdamos esta moción de censura en el Congreso, no sé si solos o en compañía, pero la vamos a ganar en la calle, y es un momento histórico tan grave que nuestra obligación es llamar a rebato a la sociedad española y hacer pedagogía y explicar la gravedad del momento que estamos viviendo. Y explicar que hay un problema que tiene el Partido Popular, que es que empieza a confundir la moral con la estadística. Y ahí ya estamos esa frase es muy brillante, pero... Bueno, ayer la confundió aquí el secretario general del PP. Exacto. Cuando dijo, vamos a dar la batalla cultural en lo que a la gente le interesa, por ejemplo, en los impuestos. Bueno, ya estamos en lo mismo, ya está la derecha lo único diciendo, nosotros somos los gestores, los que equilibramos cuentas públicas, y la cultura, lo demás, es de la izquierda. Y así estamos. Esa parte también es otra de las patas, porque al final
final este gobierno lo que busca es dos cosas: empobrecer a la sociedad y mantenerla con subsidios. Y así amarras. Y hoy lo que está en los medios, en el mundo estamos publicando, es una auténtica canallada que se avecina, pues una subida del 21% del IVA, que va a afectar sobre todo a dos pilares, que es a la sanidad y a la educación privada. Ya verás. Eso es un golpazo que yo no sé, vos claro, ¿qué opinaría de eso? Y a colapsar más dejadme la que educación hay pública. muchísimas llamadas de los oyentes. Y entonces, vamos a ver, Vanessa, ¿por dónde van, digamos, por grandes grupos de inquietud, podríamos decir? Bueno, pues después de la pausa vamos a seguir hablando precisamente de esa moción de censura, de si efectivamente tienen algún plan para que no beneficie a Pedro Sánchez, pero también vamos a hablar de la Comunidad de Madrid y de las primarias en Vox. Todo después de la pausa. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Por si esa moción de censura divide a la derecha, visto que la distancia entre Vox y Partido Popular es cada vez mayor, y sobre todo están muy preocupados también, y hay muchísimas cuestiones al respecto, por lo que está sucediendo con las primarias en el partido. ¿Cuál es su opinión por el desconcierto que han desatado las primarias en distintas provincias? Santiago, ¿no sería mejor suspender los procesos mal llamados de primarias, que al final terminan siendo juegos de trileros, y simplemente hacer una votación cada 4 años en el Congreso a la Junta Directiva Nacional? Santi, ¿por qué has presentado una moción de censura que sabes que va a fracasar? Dejen de mirarse el ombligo el señor Casado y usted y unan fuerzas. Si no, este país sufrirá el comunismo para siempre. ¿Tiene Vox una estrategia clara para que en esta moción de censura no salga Sánchez más reforzado, como opinan algunos? ¿Qué nos tiene que decir de los ataques de la señora Monasterio ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Bueno, no sé a qué ataques se refiere, pero yo creo que Vox está comportándose lealmente en estos momentos con el gobierno de la Comunidad de Madrid. A lo mejor la confunden con Aguado. O con Arrimada, que es un poco difícil, ¿eh? Bastante difícil. Pero bueno, en todo caso, sobre todo hay una pregunta que se reitera y una preocupación, y es la de que esta moción beneficia a Sánchez. Claro, este es un argumento, yo creo que pérfido, que ha planteado el Partido Popular, que valdría para no presentar ningún tipo de moción, ningún tipo de iniciativa parlamentaria durante toda la legislatura. Como tenemos minoría y lo vamos a perder todo frente al gobierno socialcomunista, no vale para nada, porque todo lo que hagamos va a ser replicado de una manera más alta y va a ser votado por más gente en contra en el Congreso, con lo cual, según esto, no habría que hacer absolutamente nada. Y yo lo que quiero decir es que la labor de oposición que estamos haciendo, con todas sus dificultades, poco a poco va haciendo mella, porque desde su punto de vista demoscópico el gobierno va bajando algo. Si no hiciésemos nada, os aseguro que el gobierno estaría mucho más fuerte y nosotros mucho más débiles. Esta moción de censura es una responsabilidad moral para nosotros. Nunca ha habido un gobierno durante toda la democracia que merezca una moción de censura más que este. Si con los ataques al rey, con los ataques a la justicia, si con un golpe de Estado institucional, si con un gobierno en manos de mafias narcocomunistas, de mafias de los ocupas, de mafias de la inmigración ilegal, de mafias golpistas separatistas, de mafias terroristas y de mafias de la corrupción, no presentamos una moción de censura, mejor nos vamos de la vida política y no la presentamos nunca. Nunca ha estado más legitimada. Y por eso yo tiendo la mano a todos los que creen en estos momentos que el gobierno nos está llevando por la peor senda. Veo también que hay una preocupación en torno a las primarias de Vox, que han generado divisiones y conflictos en algunas provincias, y bueno, yo he de decir que asisto a esto con tranquilidad. La naturaleza humana es así, la lucha por el poder se produce en todos los partidos, y en algunas provincias las distintas candidaturas pues no se han entendido, han impugnado los resultados. Es algo que ha ocurrido en pocas provincias de todas las españolas, y no me preocupa especialmente. Había alguno incluso que hablaba de que sí sería mejor suspender este tipo de elecciones provinciales porque generan zozobra y enfrentamientos. Es verdad que hay un debate de fondo, ¿no?, de que un partido puede ser democrático con una posición unitaria, como el modelo de Estado que nosotros defendemos, es decir, la Asamblea, a través de todos los afiliados, como hacemos, elige a la presidencia del partido y al Comité Ejecutivo Nacional, y este puede tener delegados provinciales. Pues es una fórmula que quizá haya que explorar, y un partido puede ser perfectamente democrático, con una participación de todos los afiliados a través de delegaciones provinciales. Pero bueno, este es un debate que yo creo que hay que posponer, porque no tiene mucha importancia al lado de lo que los españoles estamos padeciendo. Tenemos que estar fuertes para enfrentarnos al gobierno socialista y comunista. Bueno, la última cuestión. Personalmente, ¿cómo está viviendo? Porque yo recuerdo cuando pega el gran subidón
Vox, bueno, ha sido un subidón en 2 momentos, pero 2 momentos muy rápidos. Es decir, recuerdo la vez en que hablamos, cuando entra Vox en el Congreso, cuando iba a entrar a lo mejor con un diputado, cuando a lo mejor entraba usted, y luego ya nos vamos a 30 y a 50, pero en poquísimo tiempo. Y recuerdo haber hablado con usted del sentido de la responsabilidad que se le venía encima cuando solo era el tercer partido en la oposición, a lo que ya se veía que era un bloque de poder, que es el que está en la moción, que precisamente, y en eso acertó Rivera, antes de irse a cantar, acertó. Es decir, esto viene desde que usted está en la Secretaría General. El pacto con todos, los 2 tripartitos, el de Barcelona y el de Madrid, con Bildu, con el PNV, eso lo está haciendo usted no cuando la moción de censura, sino cuando consigue recuperar la Secretaría General. Y creo que es así. Y en ese momento Vox estaba en la expectativa de un diputado, que iba a ser Santiago Abascal. Y recuerdo que cuando estaba, no sé si en 20 o 15 o 30 y tal, que ya se le veía, digamos, un poco, no digo asustado, pero sí consciente de que era un peso que iba a ser creciente. Porque es verdad que la derecha española, después de Mariano Rajoy, los liberales al Partido Liberal, los conservadores al Partido Conservador, bueno, pues como gestores, para gestores fichamos, llamamos a Pricewaterhouse, ¿cómo le llama Pablo Iglesias? Pumpenhouse, o no sé cómo le llama, y bueno, cogemos gestores. Pero personalmente es un partido muy, muy localizado, ahora ya aparecen más figuras. Ahora ya llega Macarena Olona a Vista Alegre en Bilbao y lo llena. Viván sale mucho en la tele y Rocío es más conocida y tal, pero no deja de ser media docena. Y sigue siendo un grupito identificado sobre todo con usted. ¿Usted creía que le iba a llegar tan pronto una responsabilidad, sin poder hacer todavía un partido, donde lo que decía Tomás, cupiera más gente que participa de muchas cosas de Vox? Uno es por la parte liberal, otro es por la parte nacional, otro es por llevarle la contraria al PSOE, otro por no ser maricomplejín. Es decir, hay distintas razones, otro por no aceptar que sea ni legal ni legítimo asaltar la tumba de Franco, estas cosas. Por razones muy distintas, y claro. Otros porque no se ocupan de ellos, que eso es lo que... También, además. En los barrios periféricos de Madrid hay así. Pero ¿por qué? Pero ahí le ha venido a usted, antes de crear ese partido, que pudiera agavillar todas esas sensibilidades opuestas a esto, pues naturalmente le ha llegado esta responsabilidad. Lo de la moción de censura, nada, no es más que una anécdota dentro de la idea general. Usted personalmente, su vida familiar, personal, cuando no sé si duerme bien por la noche, como hace tanto ejercicio, no lo sé. Yo creo que son muchos, no es bueno, pero bueno, en fin, se le ve hecho un toro, bien. Pero, ¿cómo piensa, cómo se ve usted en 2 años? Es un ejercicio que no he hecho nunca ese, precisamente. Lo sé. El de imaginar cómo me veo en 2 años. Lo de sé. hecho, usted ha vivido al día desde sí. que fundó Vox, pero bueno. Y el objetivo era obtener un diputado para intentar cambiar las cosas poco a poco, para ser el Pepito Grillo en el Congreso. Ese era nuestro objetivo. Nunca imaginábamos que iba a ocurrir lo de Andalucía como ocurrió, que íbamos a ser los artífices de un cambio histórico en esa región, que inmediatamente después tendríamos 24 diputados en el Congreso, que después los que ahora tenemos, siendo la tercera fuerza política del país. Yo no estoy asustado, ni lo he estado nunca. Lo que sí siento es una gigantesca responsabilidad, que me ha cambiado la vida, evidentemente, como creo que se le ha cambiado quizá en otro grado a muchos de mis compañeros, a más que esos 5 o 6 que mencionabais, porque he de decir que estoy muy orgulloso de las intervenciones de los 52 diputados de Vox en el Congreso. No solo orgulloso, estoy sorprendido, porque he de confesar que cuando obtuvimos los 52 diputados y no conocían a la mitad. Y las encuestas de los tezanos de izquierdas y derechas nos decían que íbamos a obtener 12, que íbamos a perder la mitad, yo casi miré para atrás y dije, bueno, ¿a quién hemos metido aquí? O sea, tenía cierta inquietud, he de confesarlo, porque es muy difícil hacer unas listas corriendo con la estructura que todavía teníamos. Y pues no sé, debe ser algo providencial. Estoy sorprendido porque la gente es excepcional y estoy muy, muy orgulloso de todos ellos. Y eso me da mucha tranquilidad, porque veo que hacen grandes papeles todos en los medios de comunicación y en la tribuna del Congreso, y sobre todo que se caracterizan por su valentía. Es decir, no hay miedo,
ni lo hay en mí, y creo que no lo hay tampoco en mis compañeros, pero sí un grandísimo sentido de la responsabilidad. Recuerdo también que cuando teníamos muy malos resultados, en el 2015, 2016, con 50.000 votos, no obteníamos resultados, no había ningún tipo de representación. Yo tenía presente la frase de Kipling, de que había que tratar a la victoria, a la derrota, como lo que son, como dos grandes impostoras. Y sigo teniéndola presente en estos momentos de cierto triunfo personal y partidario, que por desgracia no es un triunfo de España todavía, que es lo que nosotros desearíamos. Es decir, que por suerte no se nos ha subido a la cabeza, y deseo que jamás se nos suba, porque nosotros no hemos venido a ganar en España, sino a que España gane con nosotros. Ese es nuestro único objetivo, y por lo tanto he de decir que con templanza asumimos la gigantesca responsabilidad que tenemos encima. Además hay un amigo que me decía, y es un consejo que he procurado tener presente, que tenga cuidado con el poder, porque el poder no lo tienes, no lo detentas, sino que te atraviesa, coincide contigo, pero de repente ya te ha traspasado y no está, y te quedas con lo que eras y con lo que había sido siempre. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente como constantemente. visita esto ya en otra condición, y lo hemos visto cuando era prácticamente un mendigo electoral. Vamos a regalar las gafas, que estos son las gafas que se venden en Libertad Digital, de los 20 años de Libertad Digital. Usted es de los primeros que estuvo siempre en Libertad Digital. No sé si se atreve usted a ponérselas, si no se los pone su señora, que seguro que le quedan divinamente, muchas con gracias. un llavero que va tan bien, que son los 20 años de Libertad Digital. Muchísimas gracias. Esas gafas son de... No, pero si son de Hollywood. A ver, aquí, claro. Bueno, pero vamos, niquelao. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte, Santiago Abascal, y mucha suerte en la gente que está y en la que pueda estar en Vox. Porque aquí lo fundamental es entender, y yo creo que el análisis que hace es el correcto, que nos están dando un golpe de Estado y que hay que devolverlo. Y esto va a ser muy complicado, hará falta mucha gente. Bueno, que hay que defenderse, no devolverlo. Bueno, no, es que cuando te dan un golpe, la manera de defenderse siempre primero es devolverlo. Mejía se ha ido no, siempre, nosotros golpes... golpe. No, hombre, claro. No, el Estado es nuestro. Nos lo quieren quitar, que es distinto. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a vosotros. Pausa. Bueno, las gafas de LD, pues ya saben ustedes, ¿no? ¿Qué me dicen? A ver, no. Por favor, Naya Pertusa. Ya es lo que nos faltaba. Yo es que ya no sé muy bien, tengo tantos carteles y tal. Luego llega Santiago Abascal y organiza aquí una especie de revolución cívica. ¿Qué hace con tantas fans? No, yo no soy consciente de eso. Ah, ya. Vale, ¿y en el Corte Inglés qué tenemos? En el Corte Inglés, Federico, vamos a evitar que la gente pierda el tiempo, que es oro, y no sé si conocéis el servicio de Personal Shopper. En el Corte Inglés tienen a los mejores expertos en moda e imagen que te ayudarán a construir un estilo propio y sacarle todo el partido al armario. Y es una experiencia única de compra para acertar y descubrir las mejores prendas con los mejores profesionales a tu servicio. Hay que consultar la disponibilidad y condiciones en los centros comerciales y nada, hay que animarse a ir al centro comercial del Corte Inglés a sentir el otoño. Vístelo en el Corte Inglés. Pues nos tenemos que ir, no sé si ha pasado alguna catástrofe o simplemente hacemos una pausa, quedáis convocados y luego vamos a... está la crónica rosa, apasionante, rosa y negro. Siempre se ha dicho que de bodas salen bodas y de rupturas. Solo había un torero en leyenda por encima de Enrique Ponce, y Abascal es muy aficionado a la fiesta, que era José Tomás. José Tomás, claro. Pues también se separa. La fiesta. Es que España está muy mal. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.